Hola, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Descubrámoslo juntos en este estudio de la Palabra de Dios. Hola, ¿qué tal, querido amigo y amiga, hermano y hermana que te conectas en este momento para estudiar la Palabra de Dios? Es un gozo para mí poder compartirla e impartirla a través de este canal. Vamos a comenzar en esta oportunidad estudiando algo muy importante acerca de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo número 1. Juan capítulo 1 del versículo 29 al versículo 37. Y dice de la siguiente manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿De qué Juan se está hablando en la historia? De Juan el Bautista. Y dice, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante que Juan el Bautista declare acerca de Jesús como aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al entender estas palabras del Cordero de Dios y al escucharlas, podemos remontarnos a lo que fue en el jardín del Edén. Una vez Adán y Eva caen y tienen que salir del jardín. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó? Hubo un sacrificio. Un cordero fue sacrificado en representación de aquel Cordero de Dios que vendría mucho después en la persona de Jesús, para darnos a entender que el Mesías es el Cordero de Dios. El Mesías es aquel al cual durante mucho tiempo se esperó. De hecho, Adán y Eva pensaron que ese Mesías vendría muy cercano a ellos, y no fue así. Los patriarcas también pensaron que el Mesías llegaría en cualquier momento, pero no fue así. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta el momento en el cual Jesús llega como el Mesías para darnos un mensaje especial, y es que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una promesa de protoevangelio, es decir, un evangelio que se da en el principio. En Génesis capítulo 3, el versículo 15, es la primera promesa de la Biblia que nos indica directamente el Mesías. Porque el Señor, Jehová, le dice a la serpiente algo muy importante y también a la mujer. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en este versículo. Génesis capítulo 3, versículo número 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa de enemistad, ¿por qué creen ustedes que habría enemistad entre el hombre y Satanás? Precisamente porque ahora el Hijo de Dios vendría a reconciliar las partes. Precisamente vendría a dar reconciliación, la parte humana con la parte divina. Porque el pecado lo que hizo fue dividir, separar. Pero ahora la promesa del protoevangelio dada en Génesis capítulo 3, versículo 15, apunta al Mesías. El Mesías, ¿qué misión vendría a cumplir? ¿O con qué propósito viene el Cordero de Dios? A unir nuevamente a la raza caída con el Dios y Padre Celestial. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa historia de amor! Lo que hace Jesús, el Mesías, el ungido del Señor. ¡Qué maravilloso! En esta historia del Cordero de Dios, más adelante encontraremos una declaración de Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, el versículo 30 en adelante, nos dice algo muy importante que el Bautista menciona, dado después de decir que era el Cordero de Dios, ahora da sus razones. Y dice de la siguiente manera: y dice Juan el Bautista de la siguiente manera, qué interesante: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Él dice, la razón por la cual yo estoy aquí
es porque he venido a preparar el camino del Señor. ¡Qué maravilloso! Y dice, yo he bautizado con agua, y dice el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, él está dando su testimonio, no conocía, no lo reconoció. Pero dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Porque los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, describen el bautismo de Jesús. Pero Juan, el evangelio de Juan, lo que describe es lo que pasa después, o la experiencia de Juan el Bautista. Él está declarando realmente ahora lo que pasó después. Qué interesante. Él dice, aquel sobre el cual la paloma se pose y permanezca, le dice el Señor, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y él dice, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí os bautizará con el Espíritu Santo. Y dice, y yo le vi, versículo 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Vinieron a preguntarle si él era ese Cristo, pero él representa y pone en alto a Jesús. ¡Qué maravilla! Y además dice, ese que se bautizó aquí, por el cual yo bauticé, ese es el Hijo de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, dedica gran parte de su libro a comentarnos realmente que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, Juan el Bautista comienza a testificar de Jesús. Qué lindo que esto podamos llevarlo a la vida práctica. Muchas veces es difícil testificar de Cristo a otras personas. Seguramente estoy hablando para alguien que desea testificarle a Jesús, a alguien, pero no sabe cómo hacerlo, o quizás no se siente capaz. Yo quiero animarte para que el Señor pueda hacer una gran obra en ti, que tu corazón pueda estar dispuesto para testificar a otros de Jesús. No te dé miedo. Si Juan lo hizo, tú lo puedes hacer también. Puedes declarar lo que el Señor ha hecho en ti. Mira que Juan dice lo que había él experimentado, lo que has experimentado en tu vida. Cuéntaselo a otros, que eso será el testimonio más creíble que podremos dar. Así que vivamos para Jesús, testifiquemos a otros de su amor, tal cual y como lo hizo Juan el Bautista. ¿Tú deseas esto en este día? Si es así, yo te invito a que puedas escribir amén acá en los comentarios y vamos a orar para culminar con este mensaje. Señor, gracias porque tú eres todopoderoso, porque deseas que nosotros testifiquemos de ti. Ayúdanos a cumplir la misión, ayúdanos a hacer tu voluntad, que nuestra vida pueda estar 100% conectada contigo. Perdona nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda que la mejor forma de testificar a otros de Jesús es contando lo que Jesús ha hecho en ti. Bendiciones.